En esta lección aprenderemos acerca de los intervalos musicales. Un intervalo musical es una medida cuantitativa que se ocupa para conocer la distancia que existe entre una nota y otra nota. Es por eso que puse como ejemplo este flexómetro, porque así como los centímetros son una medida de longitud, los intervalos son una medida musical. Los intervalos más básicos que existen en la música son el semitono y el tono. Comencemos con el semitono. El semitono es el menor que existe de todos los intervalos. Por lo tanto, esta es la distancia que hay entre una nota y ya sea la siguiente nota o la anterior de esa nota originaria. Por ejemplo, si tomamos do, de do a do sostenido o de do a re bemol, existe un semitono de distancia. ¿Por qué? Porque estas notas están juntas, están una después de la otra. Está do sostenido justo después de do. También se podría ver que de do sostenido a do, o sea, la nota anterior de do sostenido, que es do, está a un semitono de distancia. Entre mi y fa no existe una nota negra. Es muy importante que se den cuenta de esto. ¿Por qué? Porque entre mi y fa existe un semitono de distancia. Entre, por ejemplo, do y re no existe un semitono de distancia porque ahí sí existe una negra entre do y re. Pero en cambio entre mi y fa no existe una nota negra, por lo tanto hay un semitono de distancia entre mi y fa. Lo mismo sucede entre si y do, no existe una nota negra entre si y do, por lo tanto hay un semitono de distancia entre si y do. De do sostenido, otro ejemplo podría ser de do sostenido o de re bemol a re, existe un semitono de distancia, dado que re está justo después de do sostenido. El siguiente intervalo es el intervalo de tono. El tono es la distancia que se crea por dos semitonos, es decir, dentro de un tono hay dos semitonos. Por ejemplo, entre do y re hay un tono de distancia, porque hay dos semitonos de distancia entre do y re. El primer semitono de do a do sostenido o re bemol y el segundo de do sostenido a re. Igual recordemos que entre mi y fa no existe una negra, por lo tanto de mi a fa hay un semitono y de fa a fa sostenido sol bemol hay otro semitono. Por lo tanto de mi a fa sostenido sol bemol hay un tono de distancia. Igual en este último ejemplo recordemos que entre si y do no existe una nota negra, por lo tanto hay un semitono de distancia aquí. Por lo tanto de si bemol o la sostenido así hay un semitono y el segundo semitono de si a do. Por lo tanto, de si bemol o la sostenido a do existe un tono de distancia. Muy bien, los siguientes intervalos que veremos son los dados por cada una de las notas. Nosotros ahorita como ejemplo partiremos siempre como nota originaria la nota do y sacaremos cada uno de los intervalos que existen con la nota do. Bueno, nos ayudaremos del piano y de esta tabla. En esta tabla, en la primera columna, tenemos la distancia en semitonos que existe entre la nota do y la nota que está en la segunda columna de la tabla. Por ejemplo, aquí vamos de la nota do a la nota do, por lo tanto, como es la misma nota, hay 0 semitonos de distancia. En la tercera columna tenemos el nombre que recibe el intervalo, en este caso recibe de unísono, y en la última columna tenemos el símbolo que ocupan los músicos para referirse a cada uno de los intervalos. El unísono tiene el número de 1. Muy bien, a continuación reproduciré en mi guitarra cómo se escucha el intervalo de unísono. Tocaré en una cuerda la nota do y en la siguiente cuerda la misma nota do.
Como se puede apreciar, el sonido que se obtiene en cuanto a sentimiento o emoción no es muy variable, realmente suena muy pacífico, muy armonioso, pero no aporta muy claramente un sentimiento o emoción, ya que pues es la misma nota la que se está tocando dos veces. El siguiente intervalo a tratar es el de segunda menor. Este intervalo es de un semitono, sería el lado de do a re bemol, y a continuación lo reproduciré en mi guitarra para escuchar cómo suena. Como se puede apreciar, este intervalo nos da un sentimiento como de película de terror, ¿verdad? Como de suspenso o miedo. Este tipo de sonidos, este tipo de intervalos, a este tipo de sonidos como de terror, como de música de miedo, los músicos se refieren a este tipo de sonidos como sonidos disonantes, y a los intervalos o sonidos que hacen sonidos armoniosos, que son más estables, no tan caóticos, se les denomina como sonidos consonantes. El siguiente intervalo es el de segunda mayor. Este es el comprendido de do a re. Existen dos semitonos de distancia, y a continuación lo reproduciré en mi guitarra. Como se puede apreciar, este intervalo es mucho menos caótico que el de segunda menor, que el anterior de segunda menor. Aún así, los músicos lo siguen considerando como un intervalo disonante, un intervalo un tanto caótico. Tal vez ahorita, como es la primera vez que escuchan este intervalo, no se les haga tan